Bueno, colegas, hoy tenemos un día muy importante para todos nosotros. Tenemos un conferencista internacional, una persona bastante cercana a la Academia Aeronáutica de nuestro país y que siempre tiene una disponibilidad para apoyarnos en cada momento, y es el señor, máster ingeniero Roberto Sánchez Escobar. Voy a leer su currículum para que conozcamos, aunque pueden descargarlo también de la rúbrica que pueden encontrar en el campo virtual de Tecnair, ¿verdad? Él es ingeniero aeronáutico, es máster en educación en la Universidad del Milenio, con certificación como diseñador instruccional por competencias en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es piloto aviador privado, técnico mecánico en motores y planeadores con licencia. Técnico mecánico industrial. Posee el diplomado en seguridad nacional e internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado dentro de aeropuertos y aerolíneas en áreas como seguridad de la aviación civil, operacional, control de calidad y perito en investigación de accidentes e incidentes aéreos, con más de 28 años de experiencia en la industria en seguridad aeroportuaria, safety and security, gestión y planificación aeroportuaria, operaciones, logística, carga aérea y seguridad corporativa, implementación y cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de la aviación civil, AFSEC, y seguridad operacional bajo estándares de las mejores prácticas en la industria global. Actualización, supervisión, verificación y cumplimiento en capacitación del programa de seguridad en sus planes de seguridad, emergencia y contingencia. Atención y respuestas de auditorías OASI, DGAC y TSA. Gestión de riesgo y amenaza en las operaciones aéreas e instalaciones. Investigación de robo, fraudes, autos ilícitos y tentativas de sabotaje. Implementación del programa de excelencia del servicio de extinción de incendios y servicios prehospitalarios de aeropuerto. Carga aérea para Aerocharter de México, facilitador de curso en la Agencia Mexicana de Cursos y Acreditaciones en Aviación, delegación estatal en la Asociación de Ingenieros en Aeronáutica, Seguridad Privada, líder de seguridad aeroportuaria en Corporativo Volaris, docente curricular, y fue jefe de operaciones y seguridad en el Grupo Aeroportuario Centro Norte, así como en la Procuraduría General de la República como supervisor de normas y procedimientos aéreos. Se desempeñó como supervisor de seguridad patrimonial en DHL Express México. Es docente de Fundamentos de Investigación, Taller de Investigación 1, Helicóptero, Legislación Aeronáutica y Diseño de la asignatura Seguridad Aeroportuaria como materia optativa para fines de titulación. Brinda capacitación formal como docente en línea para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con número de registro SAER 701020 Sierra X-Ray 0 para capacitación empresarial. Fue académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, donde además de impartir cátedra, diseñó el contenido temático de la asignatura Seguridad Aeroportuaria para la carrera de Ingeniería Aeronáutica, conferencista nacional e internacional para Ingeniería en Aeronáutica e Ingeniería en Logística Aeroportuaria, conferencista del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como del Departamento de Ingeniería Aeronáutica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y el Departamento de Ciencias Aeronáuticas de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es conferencista como jefe de operaciones y seguridad en el Aeropuerto Internacional Extapa. Zihuatanejo participó en la certificación de aeródromo, en la implementación del sistema SMS, programa de excelencia del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios, implementación del servicio médico y del circuito cerrado de televisión. Ha realizado diversas investigaciones y publicaciones, coautor del libro Análisis de un accidente aéreo a través del SMS y autor de la obra Repensando la Educación Superior, Perspectivas de la Ingeniería Aeronáutica en México. Es investigador y escritor con la propuesta educativa modelo por competencias, considerando la educación como un artista de la seguridad nacional. Y este es el pequeño perfil que tiene nuestro conferencista el día de hoy, a quien le damos una grata bienvenida de nuestro país, Honduras, y que esperamos, compañeros, que tengamos una sana y
y grata participación en esta conferencia, dado los estándares que estamos pretendiendo tener en el caso de Tecnaer y todo lo que estamos desarrollando a nivel educativo. Así que, Roberto, bienvenido a Honduras nuevamente, aunque sea de esa manera. Esperamos que algún día nos visites de manera personal. Más que agradecido, sos un gran amigo para nosotros, un gran aporte. Es parte de estos proyectos que estamos teniendo como país para desarrollar la aviación, sobre todo la educación, pilar de todo desarrollo, pero al mismo tiempo contamos con toda la experiencia. Te cuento, aquí hay de la industria, hay pilotos, hay despachadores, hay técnicos en aviación, hay propios del ámbito de la industria y propios del ámbito de la autoridad aeronáutica. Tenemos aquí el jefe de estándares de vuelos de nuestra autoridad aeronáutica y el jefe de aeronavegabilidad de nuestra autoridad aeronáutica hondureña. Así que estamos más que contentos con tu presencia, con tu participación y sobre todo ese don de gente que tienes. Roberto, un abrazo. Pues muchas gracias por esta bienvenida y pues siempre me ha gustado contribuir para que sigamos desarrollando esta maravillosa ingeniería aeronáutica y dándole soporte a la aviación civil como tal. Y pues en el sentido y en el entendido de que el día de hoy abordaremos desde un punto de vista más en cuanto a educación y académico, pues espero poder satisfacer las expectativas que tienen todas las personalidades que nos acompañan en las diferentes áreas, como bien has mencionado. Y hay también los Alistair, y dice, y los arpaceros. Obvio, definitivamente, pues ha ido dando una evolución y un cambio tremendísimo en todas las situaciones y los factores de la aviación civil. Esto que en mi época, porque pues ya tengo algunos años, era aeromodelismo y ha ido sufriendo toda esa transformación hasta hoy conocerlos como los famosos drones, que es el nombre común que le estamos dando. Y pues, si me permiten, y cualquier duda que tengan, por favor, intervienen para que no nos esperemos al final y a lo mejor hasta se nos olvida y vayamos de una vez pudiendo abordarlas entre todos, porque este foro no solo es de Tecnaer como institución, sino de todos ustedes que están participando acá y agradecerles que me permitan pues contribuir un poco con algo de la experiencia que llevo en estos ya 30 años en la aviación. Entonces, si me permiten, pues compartiremos la presentación. Y pues como les mencionaba, vamos a darle un enfoque desde el punto de vista de la parte académica. Esta conferencia que por nombre le hemos asignado el Renovación de Credenciales y va orientada hacia un supuesto para que en un futuro las acreditaciones del instructor técnico aeronáutico pues nos ayuden a ser más profesionales, más atinados en nuestro desempeño como los responsables de transmitir esos conocimientos a las generaciones que vienen tras de nosotros, o a la par incluso porque pueden desarrollar un campo adicional o lateral en este maravilloso mundo de la aviación civil que integra muchos rubros: operaciones, aeropuertos, seguridad, mantenimiento, vuelo, la parte administrativa, todo eso que pues ustedes ya conocen y lo viven al día a día. Comenzaré para ir precisando algunas definiciones en la materia académica, en la materia de educación, y obviamente no ajeno al instructor de personal técnico aeronáutico, pues tenemos tres tipos. Una de las tantas agrupaciones de estos conceptos, tipos de educación, tenemos la formal, no formal e informal. La formal, como todos sabemos, pues parte de una estructura basada en las necesidades de la industria. Esto es en parte teórica, porque puede haber algunas instituciones que sean más conservadoras y nos reflejen en algo general y nos dejan que en la práctica vayamos aprendiendo todos esos puntos específicos de cada una de las especialidades que les he comentado. Este sistema
tiene objetivos bien definidos de una forma pedagógica y se va clasificando por niveles. Es decir, pues tenemos desde la educación básica, la educación primaria, secundaria, técnica o nivel bachillerato, que lo conocemos aquí en México, la universidad y sus posgrados. Esto es decir, es una organización educativa, sea de carácter del Estado o sea privada, pero es donde se da una formación académica a las personas. Por su parte, tenemos también la educación no formal, que es principalmente la que estamos obteniendo en la industria, en nuestras empresas, y son programas que aunque no están integrados como tal al sistema educativo del Estado, pero sí tiene una estructura. ¿Por qué? Porque atiende problemáticas actuales y están generando el desarrollo de habilidades y competencias específicas de acuerdo a la especialidad que estamos desarrollando o desempeñando ya en la industria. Otro tipo de educación que tenemos, pues definitivamente es la informal, y esa educación no es que sea informal del carácter de que no sea propia, no sea adecuada, sino que este aprendizaje, esta educación la estamos obteniendo de todas las actividades que hacemos el día a día. No es estructurada, puesto que nos enseñan a desarrollar una tarea en particular, pero no tenemos ningún tipo de certificación. Esto es más encaminado a los compañeros de trabajo que de repente tenemos una situación y nos dicen, no, mira, esto yo lo he hecho así, así se hace de esta forma, paso 1, paso 2, paso 3, y aprendemos haciendo, una forma de aprendizaje, haciendo. Por su parte, el ser humano, pues dentro de su forma de adquirir esos conocimientos, de apropiarlos, de hacerlos suyos, va a ser en estas tres formas que nos están mencionando, estos tres estilos de aprendizaje, el visual, auditivo y el kinestésico. Es decir, hay personas, y no sé si, no quiero pecar de poner edad a las personas que están ahorita escuchándonos, pero quiero pensar que todos estamos en jóvenes adultos, y No, tenemos diferentes, te cuento. Gente de más de 50 años en la aviación que no se ha conectado ahorita porque acaba de salir una reunión, eh, es parte de este grupo de estudiantes, así como gente ya pasada de 60 años, así que sí tenemos bastante sabiduría en este grupo. Perfecto, porque a lo que iba, un punto en ese que es el aprendizaje auditivo, en nuestra época, cuando era joven, pues nos vendían los audiocassettes. De hecho, todavía podemos adquirir algunos libros bajo el esquema de audiolibros. Y entonces hay gente que su forma de aprendizaje es oyendo. Oye, escucha lo que es a una persona con experiencia o un programa educativo, y va apropiándose de esos conocimientos, los va imaginando, va haciendo uso de la memoria, y entonces es una forma en cómo puede aprender, escuchando. Escucha, asimila y lo lleva a la praxis, a realizarlo físicamente. Otro es aprendizaje visual. Definitivamente, por ejemplo, esto es mucho en los diagramas. Nos basamos en un diagrama, vamos siguiendo la línea, qué hace, qué lo compone, qué componentes tiene integrales, qué posibilidades tenemos ahí de fallas o diferentes condiciones de cargas eléctricas, de cargas de presión, de cargas hidráulicas, y vamos viendo. También existían pues libros, que es una forma también de aprender, o libros de aquellos que tenían caricaturas, ¿no? Bueno, un ejemplo de esos pues pueden ser las novelas de papel que hubo tiempo atrás, que definitivamente ahorita ya prácticamente se ha ido mucho evitando esto, pero tenemos una parte también visual que nos está dejando la modernidad, que viene siendo a través de pues de esta red que es el TikTok, que nos ponen videos cortos y entonces estamos viendo, visualmente estamos aprendiendo cómo hacer las cosas. O incluso cuando aprendemos a cambiar una llanta de un vehículo, un neumático,
pues vimos cómo lo hacía nuestro padre o alguna persona mayor cuando éramos niños o jóvenes, vimos cómo se hacía y entonces lo fuimos aprendiendo, fuimos practicando, fuimos desarrollando hasta que nos apropiamos de ese conocimiento que estuvimos viendo cómo se realizaban las cosas paso a paso. Y otro, pues el aprendizaje kinestésico también es haciéndolo. Hay muchos juegos donde podemos ir tocando, aprendiendo, uniendo piezas, ensamblando, desensamblando. Entonces, aquí es importante que nosotros como instructores identifiquemos en su momento cómo aprenden nuestros alumnos. Y entonces vamos con base en ello a establecer las estrategias que vamos a utilizar. Si todos son auditivos, pues es más fácil, pero en un grupo que es heterogéneo, perdón, tenemos pues diferentes estilos de aprendizaje y vamos a tener que ir viendo y siendo inteligentes en identificar para poder adecuar esos planes de estudio, esos programas de estudio que ya quedamos que es en la educación formal y no formal, que son estructurados. La diferencia nada más es la fuente de donde viene eso, si es una universidad o si es un organismo educativo que esté autorizado por una empresa, una escuela, un centro de capacitación, en fin, lo que tenemos determinado, en este caso para nosotros, por nuestra autoridad aeronáutica en el estado en el que nos desarrollamos. Entonces, todo ser humano va a ir mejorando su calidad de ser humano conforme va obteniendo diferentes conocimientos. Pueden ser conocimientos generales y específicos. Y cómo se va a apropiar de ellos. Y entonces eso lo va a llevar a desarrollar unas destrezas que lo que vienen siendo las habilidades para desarrollar o ejercer cierta tarea en específico. No podemos desarrollar actitudes que no permitan llevar a un estado, a un progreso y un desarrollo. Es decir, que el conocimiento debe de compartirse. Aquí he generado polémica con algunos colegas, algunos especialistas, porque dicen, es que a tal persona hay que enseñarle. No, no necesariamente. Si esa persona no está dispuesta a adquirir conocimientos, pues podemos dejar de lado y entonces sí centrarnos en las personas que quieren adquirir esos conocimientos. Es tema pues como para generar una polémica, pero hay personas que dicen, es que tú no me enseñas. Yo no te voy a enseñar. Si tú te acercas, podemos entonces entablar una relación y vemos, tú quieres, yo sé, pues vamos a tratar de generar un conocimiento, vamos a tratar de ir caminando hacia ese desarrollo que necesita la industria, que necesitan las personas. Y entonces si nos trasladamos aquí a la derecha de nuestra pantalla, pues tenemos que bueno, ya escucharon que escribí un libro, viene dentro de la parte de ese libro, dentro de su estructura, de sus componentes, esta pirámide basada en los principios de Maslow, trasladada hacia lo que viene siendo el conocimiento. Primero, pues necesitamos saber, tenemos esa necesidad de saber, de conocer. Después, pues vamos a conocer precisamente entre este enlace, el saber y el saber conocer, cómo vamos a aprender nosotros, cómo vamos a llegar a ese desarrollo. ¿Para qué? Para alcanzar, ahora sí, la parte kinestésica en el saber hacer. Pero no solamente como la autorrealización del ser humano es, pues ya sé, ya aprendí, ya conozco, ya sé hacerlo. No, necesitamos más, ir más allá. Y sobre todo como instructores técnicos aeronáuticos y responsables de esa transmisión de conocimientos, pues también tenemos que saber ser como personas, el estar abiertos y no el simple hecho de que creamos que poseemos muchos conocimientos, estamos por encima de otras personas. Cada uno de nosotros como individuos tenemos, pues desde que nacimos hasta el día de hoy, desarrollados conceptos, pero esos conceptos están limitados
a lo que aprendimos, a cómo aprendimos, en dónde aprendimos. Y si nosotros consideramos que todos deben tener un nivel muy alto de conocimiento, entonces estaríamos no sabiendo ser. Tenemos que, con base en esa inteligencia, identificar, ver y comprender que las personas están de acuerdo a los conocimientos que adquirieron en una situación técnica o de conocimientos que puede mejorar, y no es de que alguien tenga la verdad absoluta. Simplemente vamos a ir adquiriendo los conocimientos, poniéndolos en práctica, y también a través del ensayo y error, pues vamos a fortalecer y a mejorar esos conocimientos. En la aviación no podemos jugar a ese ensayo y error. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ser precisos en la parte técnica, en la identificación de esos manuales, en su interpretación, en transmitir esos conocimientos, pero también tenemos que ir más allá para permear en que no dejemos de lado los valores y los principios. En la aviación es una actividad muy interesante y que requiere muchos profesionales. Un vehículo, si falla, pues nos orillamos, ponemos las intermitentes, ponemos nuestro triángulo de seguridad y no pasa a mayores. En el aire, el avión no puede estacionarse ahí arriba, entonces llevamos vidas, tenemos que ser más conscientes en esa parte que estamos haciendo y generando lo que ahora conocemos como los desarrollos de la seguridad operacional, ser éticos, ser profesionales y con una gran calidad humana que nos permita entonces poder transmitir esos conocimientos que va uno adquiriendo a lo largo de la vida, que no necesariamente son los correctos, porque en algún momento podemos también desaprender. La aviación es muy dinámica. Lamentablemente aprendemos de los accidentes aéreos para poder hacer modificación a los componentes, a los procesos, a los sistemas y definitivamente a las políticas, normas y reglamentos que se van a derivar, porque algunos de ellos pueden haber sucedido pues de esa desviación de los procedimientos como tal. Y por último, pues saber convivir, y es donde llegaríamos a la autorrealización como ser humano, de poder estar entablando esa sana convivencia con diferentes actores. No es lo mismo en estados que tienen un mayor desarrollo, que tienen prácticamente toda la tecnología, todos los recursos, tienen todo para hacerlo, a países donde pues tenemos algunas limitantes en cuanto a ello, y no solamente a la parte de técnica y de conocimiento, sino también pues a la fiscalización y al seguimiento del cumplimiento de esas normas. Y a medida que rompamos esas fronteras como lo estamos haciendo el día de hoy, afortunadamente tenemos estos medios técnicos para poder estar, aunque no en persona físicamente, pero sí en persona a través de lo electrónico, a través de estos software. Y entonces nos puede llevar a tener una convivencia, a romper esas fronteras imaginarias que existen entre los estados para hacer una sola la aviación a nivel mundial, que son parte también de los propósitos de OASI, ¿no? De llevar un orden, una regulación y una aviación segura, eficaz y eficiente. Existen diferentes formas de cómo planificar una clase. Como les decía al principio, en la educación, en la instrucción técnica aeronáutica, es una educación no formal porque no tiene el carácter de institución como tal, una universidad, exceptuando aquellas universidades que sí lo llegan a dar, o aquellas organizaciones educativas que tengan un plan de estudios definitivo para generar esa formación como mecánico en motores y planeadores, esa formación como piloto aviador, esa formación como despachador de aeronaves. De ahí en adelante, el ser específicos en un equipo, en un sistema, nos va a llevar a esa educación no formal, que es estructurada, aunque no pertenezca al sistema educativo, pero que nos va a permitir abordar y atender un problema que se esté suscitando dentro de la industria, en este caso la industria de la aviación.
Y si ustedes entran a esta maravillosa red del Internet, vamos a encontrar diferentes propuestas de la planeación de una clase. Esta me pareció en particular muy acertada. ¿Por qué? Porque lleva los procesos y los principios básicos de cualquier sistema de gestión, cualquier administración, como lo llamábamos antes. Era administración, ahora es gestión, ¿no? Propósitos y aprendizajes. ¿Qué vamos a conseguir? ¿Qué queremos conseguir con lo que vamos a transmitir de conocimiento en esa clase? ¿Qué contenidos vamos a enseñar? Y aguas aquí porque esta es la parte que a veces algunas instituciones se quedan en un plan de estudios y no van renovando conforme a las necesidades actuales de la industria, a esas necesidades vigentes. Van cambiando los equipos, van cambiando las formas en cómo se desarrollan y evolucionan algunos sistemas, y todo ello tenemos que ver qué es lo que vamos a enseñar. Y aquí nos tenemos que preguntar definitivamente qué vamos a atender de problemática en ese momento. Sucede un hecho muy chistoso, diría yo, desde el punto de vista en que los planes de estudio son los mismos y a veces la misma presentación, las mismas diapositivas, y nos hacen ir al siguiente año al refresh, a la actualización, y volvemos a ver la misma presentación, ¿no? En el siguiente paso tenemos la secuenciación, o sea, ¿qué orden vamos a seguir? Tenemos que darle una estructura como tal desde sus principios. Aquí en la investigación que hice en mi libro hay algo que resaltó mucho en su momento. Una organización educativa aquí en México que daba la ingeniería aeronáutica no tenía como materia, no tenía la asignatura de legislación aeronáutica o de derecho aeronáutico. Entonces, si no tenemos un orden de darle los principios a los estudiantes, pues ¿cómo vamos a lograr que al final de cuentas sea una educación de calidad al término de ese curso? Es muy importante que cualquier estudiante de cualquier carrera aeronáutica pues sepa de dónde viene el marco normativo, el marco jurídico que tenemos que cumplir. Hay una máxima que dice que el desconocimiento de las leyes no te exime de su cumplimiento. Entonces, tenemos que dar esos principios porque la industria de la aviación civil es una de las industrias más reguladas internacionalmente, más incluso que la industria farmacéutica. Entonces, tenemos que seguir un orden de lo sencillo a lo complicado. Hay quienes lo hacen al revés, dicen, si primero aprendes lo más complicado, posteriormente lo más sencillo se te va a hacer más fácil. Esto va a depender de qué estamos enseñando, qué vamos a enseñar. No puede ser aplicable a todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como instructores tenemos que tener esa inteligencia de poder estructurar y dar una secuencia de pasos de lo que pretendemos enseñar. ¿Con qué vamos a enseñar? Pues tenemos que utilizar recursos didácticos. Ahorita más adelante vamos a ver algunos ejemplos de ellos, que son los que vamos a utilizar en nuestros alumnos con base en que hayamos identificado la forma y el estilo de aprendizaje, kinestésico, audiovisual, o auditivo. ¿Cuándo enseñaremos cada una de las cosas? Pues tenemos que darle una cantidad, ahora sí que cuantificar las horas que se van a impartir ciertas materias, ciertos temas, para poder asegurar con ello un aprendizaje. Y también utilizar diferentes herramientas que nos van a llevar a la parte cualitativa, de ver cuánto aprendimos y cómo lo aprendimos, cuantitativa y cualitativamente. ¿Cómo sabemos si lo estamos logrando? Pues a través de evaluaciones. Pueden ser diferentes tipos de evaluaciones, orales, escritas. Hay muchos mecanismos como la opción de respuestas múltiples. Por acá decimos de confusión múltiple porque a veces nos confunden más, pero nos hacen pensar, nos hacen analizar la respuesta. Llevan ese propósito.
de no nada más dejarlo a la memoria, esto era esto, no. Hay que analizar antes de dar ese resultado y también las preguntas abiertas, preguntas cerradas y las respuestas de sí o no o verdadero y falso. Tenemos que establecer ese tipo de evaluación, esos mecanismos de evaluación, que también podemos encontrar diferentes ejemplos a través de la red, a través de libros. Me gusta más a mí, si es a través de la red, definitivamente en ligas confiables, pero existe mucha bibliografía en este sentido de sistemas de evaluación, sistemas de aprendizaje, estilos, todo, que son recursos que están escritos ahí también en las plataformas de las universidades y algunas de ellas son abiertas para que pueda uno acceder y descargar cualquier tipo de recursos. Otro ejemplo de clase es que tenemos que tener cómo se llama nuestro bloque, cuántas horas le vamos a asignar, qué desempeños vamos a tener al concluirlo, qué competencias vamos a desarrollar y ya definir un poco más esas actividades de enseñanza, las actividades de aprendizaje, los instrumentos de evaluación. También tenemos otro ejemplo, cómo planificar una clase, su estructura externa, introducción, desarrollo, conclusiones, y ya la estructura interna es cómo se va a hacer, motivando a la clase, orientándolos hacia el objetivo, revisando y evaluando los avances, puede ser a través de evaluaciones diagnósticas que se hacen antes y de ahí diferentes tipos de evaluaciones que pueden ser hasta sumativas, ir dando una ponderación a las fases de aprendizaje y al final hacer un promedio y se obtiene una evaluación. Y que enfoque metodológico, funciones didácticas, situaciones de la enseñanza, todo esto. Esto, como les digo, pueden abordarlo dependiendo. También hay instituciones, perdón, que ya tienen bien definido toda esa estructura. ¿Qué tenemos que hacer como instructor aeronáutico? Pues darle un vistazo y ver si podemos ofrecer propuestas de mejora, someterlas a la directiva de esa organización educativa, ese centro de aprendizaje, esa escuela, como se llame, y obviamente aportar, ¿para qué? Para ir caminando hacia un desarrollo y una mejora continua también dentro de las fases de aprendizaje, dentro de la estructura curricular que tenga la misma organización educativa, y obviamente, muy importante, ir conforme a las necesidades actuales de la industria. No quedarnos tanto en un planteamiento general, sino ver que vaya avanzando y también otras técnicas muy importantes es el abordar lo que viene siendo los estudios de caso o análisis de caso, como se llame, ¿no? En cualquier región. Esto es lo maravilloso, que tenemos diferentes conceptos, pero el significado viene siendo el mismo. ¿Cómo lo llamemos? Es de una forma. Estudios de caso, análisis de caso, cada uno sabrá. Les comentaba acerca del equipo didáctico. Tenemos proyectores, muchos de ustedes por la edad de jóvenes que son igual que yo, conocimos los proyectores de cuerpos opacos. Muy interesante para esa tecnología para desarrollar, por ejemplo, la identificación de planos de esos manuales, en ir siguiendo las líneas hidráulicas, líneas de oxígeno, líneas eléctricas, que nos permitía incluso rayar sobre el acetato para poderlo identificar. Y si lo marcábamos de color, ese proyector de cuerpos opacos, perdón, era de acetatos, nos daba esos colores. El de cuerpos opacos era como nada más transmitir una imagen, reproducir una imagen. Tenemos también pues diferentes software, como el que estamos usando ahorita, el PowerPoint, tenemos el Prezi, tenemos software como que nos ayudan mucho al aprendizaje y a una enseñanza, los de Kahoot, donde se hacen preguntas y ahí van viendo las respuestas, midiendo con tiempo, y al final es dinámico porque el que lo haga más rápido y más acertado, pues puede llevarse algún premio, reconocimiento por parte del instructor. Teníamos también pizarras, rotafolios, maquetas, diferentes tecnologías que utilizábamos precisamente para la transmisión de esos conocimientos y poder permear un aprendizaje en nuestros alumnos. ¿Qué ha pasado ahora? Bueno, pues tenemos algo muy importante que es el uso de la tecnología.
Un simple teléfono, una computadora que llegó a sustituir, si se dan cuenta, aquí tenemos televisión, ya en el celular podemos ver programas, cámaras fotográficas con el zoom y todo eso, mapas, ya tenemos mapas, tenemos ubicación en tiempo real, tenemos calculadoras, despertadores, radios, todas estas funciones vienen a integrarse ahora en los smartphones, en los teléfonos. Y una forma de enseñanza también que se está dando hoy día es a través de TikTok. Se ha utilizado como una herramienta para transmitir un conocimiento, pero hay que tener mucho cuidado. No todos los conocimientos pueden ser transmitidos de esta forma. ¿Cuál es la ventaja del TikTok? Es algo muy rápido, algo visual y que nos va a llevar paso a paso. Algunas recetas de cocina, como les decía hace rato, el cambio de neumáticos, diferentes situaciones y condiciones que podemos crear ahí para generar un aprendizaje. Ahora, ¿qué está pasando? Los jóvenes aprenden más también de esta forma, son más independientes. Mi hija, por ejemplo, me dice, ay, papá, cómprame una guitarra. Y le digo, ay, aquí está la guitarra, pero pues, ¿a qué escuela vas a ir? No pasó ni una semana y ya desarrollaba 5 canciones en guitarra eléctrica y le digo, ay, ¿cómo aprendiste? No, pues aquí en un tutorial que está en internet. Es como están aprendiendo los jóvenes y tenemos, si como comentamos hace rato, la mayoría pues ya somos personas maduras, por ponernos una etiqueta, tenemos también que poder equilibrar y conjugar todo ese desarrollo de la tecnología, todos estos software para ver cuál es el más adecuado para transmitir ese conocimiento. Si nuestro foro son jóvenes, les estoy hablando de 18, 19, 20 años, que ya estarían en una parte más legal de un aprendizaje, ¿no? Como viene siendo pilotos, mecánicos, que son mayores de edad. Puse 18 porque aquí en México la mayoría de edad es a los 18 años, pero ya cuando esa carrera que estudiemos conlleva otro tipo de responsabilidades, pues tiene que ser alguien, ya una persona con un carácter jurídico, con un carácter legal, porque conlleva esas responsabilidades precisamente. Ellos aprenden de una forma, nosotros aprendimos de otra forma. Incluso hay gente que hoy día, a pesar de que tenemos ya mucha bibliografía a través por ejemplo, PDF o bajarla en imagen, hay gente que todavía preferimos tener un libro en nuestras manos y hojearlo. Somos más conservadores en ese sentido. Diferentes formas de aprendizaje, como lo vimos a un principio, ¿no? de la presentación. Dentro del marco jurídico de la Organización de Naciones Unidas, de lo que es la OASI para nosotros, pues tenemos diferente bibliografía que también nos da un aporte para poder llevar esa enseñanza, esos procesos de aprendizaje dentro de esta industria. Tenemos como ejemplo el documento 7192, que es un manual de instrucción. Este es en particular la parte de 1 para el personal de mantenimiento. Otro documento de instrucción y evaluación basado en competencias para el personal de mantenimiento es el 10098, y también tenemos una guía de desarrollo de entrenamiento, que es una metodología de entrenamiento basada en competencias. Esto es a modo de ejemplo, y les digo, también la OASI tiene diferentes publicaciones, diferentes documentos que nos hablan precisamente de este sistema de aprendizaje, ese sistema educativo que nos va a llevar a un aprendizaje y una adquisición de conocimiento. En México tenemos un marco normativo, cada estado debe tener el suyo definitivamente, y los que señalo en rojo son aquellos que van más enfocado de una forma general y no en particular. Tenemos, por ejemplo, una circular de asesoramiento de cómo certificar un centro de formación, capacitación y adiestramiento, y de una organización de instrucción reconocida. Otro que nos establece procedimientos referente a licencias del personal técnico y aeronáutico, así como los permisos y autorizaciones de las instituciones educativas. Y así tenemos diferentes marcos normativos.
Requisitos y especificaciones para establecer y funcionamiento de un centro de formación, capacitación y adiestramiento para el personal técnico aeronáutico, capacitación y adiestramiento también del inspector verificador aeronáutico. O sea, no nada más es hacia las escuelas, sino también el personal del Estado, el regulador, el ente regulador, pues también tiene que cumplir con ciertos mecanismos de adquisición de conocimientos, de perfiles y todo ello. Dentro de la investigación que hice en este libro, Repensando la Educación Superior, Prospectiva de la Ingeniería Aeronáutica en México, que bien el Máster Omri tuvo a bien en citarlo al inicio, nos enfrentamos, en la investigación vimos que nos enfrentamos a diferentes problemáticas que suceden dentro de la parte del perfil docente. Este análisis lo hice exclusivamente para la ingeniería aeronáutica y como vemos, tenemos docentes en ingenieros aeronáutica que están titulados con posgrados en educación. Si se dan cuenta, únicamente posgrados en educación me estoy refiriendo a la adquisición de esos conocimientos de cómo transmitir precisamente los conocimientos para generar un aprendizaje y una mejora de ese proceso del sistema educativo. Es decir, tenemos dentro de la industria gente muy valiosa, gente que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia, pero tiene una gran situación en contra, que no sabe cómo transmitir esos conocimientos. Y, por ejemplo, aquí tenemos cuatro ingenieros en aeronáutica en este universo de instituciones educativas que es el análisis, que tienen un posgrado en educación. Si nos vamos a posgrados de ingeniería en aeronáutica, es el que está en naranja, ya tenemos cerca de 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13 personas, ¿no? ¿Y cuántos ingenieros en aeronáutica tenemos? Es la que es en azul. El universo de ingenieros es mucho. Con posgrados específicos en aeronáutica disminuyen y con posgrados para poder tener herramientas específicas para transmisión de conocimientos, mucho menos. Y todavía esto se hace más crítico cuando nos trasladamos a la experiencia laboral. De estos docentes que estoy señalando aquí en este gráfico, ingenieros en aeronáutica impartiendo cátedra en universidades que dan ingeniería aeronáutica, al momento de ver que estamos en un sistema de educación por competencias, que quiere decir que vamos a desarrollar esas competencias, nos encontramos con que la gran mayoría de ellos, su experiencia laboral es casi nula. Entonces, ¿cómo vamos a transmitir una competencia? ¿Cómo vamos a generar una competencia en el alumnado? Pues si nunca hemos tocado un avión, si nunca hemos volado, si nunca hemos sentido un desplome de un avión, de un helicóptero, y que vengamos y caray, si le jalo de más, me desplomo, si lo pico, agarro mucha velocidad. Sentir todo eso para poder entonces, desde un punto de vista con más pasión, poder transmitir esos conocimientos y obviamente fortalecerlo con esa formación académica que debe poseer un instructor técnico aeronáutico. Les digo, en este caso es para el ingeniero, pero como bien pusimos al principio en el título de esta presentación, supuesto para la adquisición de credenciales del personal instructor técnico aeronáutico. O sea, es un supuesto, es algo que sería ideal que todos tuviéramos esa parte, la experiencia laboral, que tengamos conocimientos, pero que también sepamos cómo transmitir esos conocimientos a través de diferentes herramientas que vamos a utilizar, basados en qué? En la forma de aprendizaje de las personas, en el tipo de educación que estamos impartiendo, si es formación, si es entrenamiento en el trabajo, si es capacitación, y sobre todo ser muy puntuales en qué habilidades y competencias queremos desarrollar en ese grupo de alumnos en particular. Por su parte, pues tenemos dos grandes rubros en cuanto a la impartición de esos conocimientos dentro de la industria de la aviación. Es a través de un centro de instrucción autorizado o
dentro de la misma organización en que estamos trabajando, llámese aerolínea, llámese MRO, cualquiera que servicios complementarios que den en la aviación, el mismo aeropuerto. Esto quiere decir que ellos dan su propia capacitación. Ellos son sus instructores, obviamente cuentan con la autorización de los programas y planes de estudio. Son sus propios instructores, pero ¿qué tenemos? Pues que está basado en la reducción de costos. No es lo mismo pagar a una organización educativa para que me venga a impartir una capacitación específica que lo que ya le estoy pagando a mi trabajador. Mi trabajador lo hago instructor y le digo, bueno, tú eres bueno en este tema, órale, a dar cursos. Pero no necesariamente quiere decir que sea lo ideal. ¿Por qué? Como les comentaba hace rato, tal vez no tengamos esa forma de perfil, de credencial, de transmitir esos conocimientos, de saber cómo hacerlo a través de metodologías, herramientas, técnicas didácticas, todo lo que nos lleva a una educación de calidad. Son especialistas, pero solo en la organización. Aquí recientemente tuvimos el caso de una aerolínea que se llamaba Aeromar, que tenía equipos ATR. Esa compañía deja de existir y solamente tenía ATR. Entonces, todo su personal de mantenimiento, sus pilotos, pues eran especialistas en ATR. Pregúntenme si hay otra aerolínea en México que tenga ATR. No la hay. Entonces, puede ser un factor de riesgo que si nosotros somos instructores dentro de nuestra misma organización, a lo mejor sí somos buenos porque tenemos el conocimiento de ese equipo, pero ¿qué pasa cuando llevamos hacia la industria, a lo general? Ahí tenemos un punto que podemos analizar y podría ser factor de otros tratados en otros temas, ¿no? ¿Qué más tenemos como dificultad? Pues la posibilidad de esa carencia pedagógica. Como les decía, hay gente muy valiosa dentro de las organizaciones que saben mucho, que tienen mucha experiencia, pero no necesariamente tienen la capacidad de poder transmitir esos conocimientos. Entonces, la organización tendría que ver no solamente en ir formándolos en el equipo en específico, sino también en las herramientas y metodologías propias para la enseñanza. Puede haber también conflicto de intereses. Imagínense si dicen, vamos a dar un curso y pues mi compadre es el que está ahí, de él depende de que pase ese curso, el que tenga continuidad en la empresa o no. Entonces, pudiéramos crear un conflicto de intereses y hay que apegarnos más, como mencionábamos, a lo ético, a lo moral, a los valores y a los principios. ¿Por qué? Pues simplemente porque transportamos vidas. Pensemos que nosotros podemos ser pasajeros de ese avión o que algún familiar, amigo muy querido puede ir en ese avión, ¿no? Y también, como les mencionaba, pues es una educación no formal, que aunque está estructurada, debe de atender las necesidades actuales de la industria o de la organización en ese momento. Por su parte, un centro de instrucción donde ya tiene toda una estructura y tiene todo un bagaje ahí de conocimientos, ¿a qué nos podemos enfrentar? Pues a un contexto limitado. Si es un centro de instrucción, pero pues a cuántos cursos de cuántos equipos podemos dar. Tenemos Cessnas, Boeings, Airbus, de Havilland, Embraer, tenemos muchas marcas. Entonces, se imaginan, nos llevaría a una alta matrícula docente. Un centro de instrucción tendría que considerar pues muchos de los equipos que operan todos en la industria aérea de ese estado o de esa ciudad en particular donde estemos hablando, ¿no? Tendría que tener una buena estructura de relaciones comerciales. El centro de instrucción que piense dar Airbus no va a tener un avión Airbus, entonces tiene que tener una relación comercial con aquellos operadores donde les puedan facilitar, previo acuerdos de confidencialidad, obviamente, pues los manuales del equipo, ¿no? Manuales de mantenimiento, manuales de vuelo, todos los manuales que se requieren para la enseñanza particular de algunos procesos o de algunos sistemas. Tendría una alta carga administrativa y pudiera basarse en educación formal si estamos creando mecánicos, si estamos creando pilotos, despachadores, controladores, y también un sistema de educación no formal, porque ya estaríamos dando en particular las necesidades propias de cualquier organización
aeronáutica o aeroportuaria o de aviación civil. México, bueno, TechOps está teniendo ahorita un programa muy interesante que buscan mentores. Este programa es muy interesante porque es gente que ya de alguna forma concluyó su vida laboral productiva y se está buscando que toda esa experiencia que tiene, todo ese bagaje de conocimientos que lleva, pues lo transmita para los empleados de esta organización. Los buscan principalmente aquellos que ya tienen una jubilación, que ya no están trabajando para ninguna empresa, pero que todavía tienen la fuerza, tienen las ganas, el empuje de poder transmitir conocimientos. Que es muy buen programa, creo, porque muchos de nosotros si nos jubilamos, nos quedamos en casa y luego pues ya no sabemos qué hacer, nos aburrimos, estamos pensando en mil cosas y podemos caer en depresión y es tema de factor humano que pudiera llevarnos también a otro análisis. Pero también tenemos que ser conscientes, más bien esta empresa TechOps tiene que ser consciente de que las personas que logre reclutar para que sean mentores y se aproveche todo ese conocimiento que tienen, pues que también tengan las herramientas pedagógicas, técnicas didácticas necesarias para la transmisión de esos conocimientos y entonces caminar hacia a ese supuesto que iniciamos, con el que iniciamos esta conversación, de ser más efectivos o de fortalecer esas credenciales y ese perfil que debe tener el instructor técnico aeronáutico. Y si se dan cuenta, por ejemplo, este es un párrafo del personal en una circular obligatoria de México en seguridad de aviación que nos establece requisitos y especificaciones para establecimiento y funcionamiento de un centro de formación. Y es muy corta porque nos dice, en cuanto al personal, debemos contar con una estructura organizacional mostrada a través de un organigrama. Eso es fácil. Las personas y en el que incluyan las funciones, deberes y responsabilidades, así como el perfil requerido para cada posición, pero no nos da un mayor detalle de que debe tener ciertos conocimientos en particular, debe tener cierta formación, no lo detalla, ¿no? Y nos pide también una relación del personal que ocupe el inciso anterior, indicando la formación académica, experiencia profesional y docente. Nada más nos dice que lo indiquemos, pero no nos detalla o no nos cierra ese contexto, ese campo de que debe de tener particularmente ciertas condiciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí nos pide especialidades y licencias, pero aquí todavía no nos señala el que debe de poder saber transmitir esos conocimientos. Para eso México además tiene un sistema a nivel estado que se llaman estándares de competencia y esto es un lineamiento que nos dice que las características de cierta actividad en particular. Por ejemplo, hay un estándar de competencia que debe uno demostrar esos conocimientos a través de una evaluación para que nos den una certificación. Hay una en particular que dice que es para poder impartir capacitación en línea, otra para poder impartir capacitación de forma presencial. Y ahí nos dice lo que esperan que demos como producto de una capacitación, de impartir una capacitación. Contar con experiencia laboral, tener evaluaciones por parte de nuestros alumnos. Y aquí, por ejemplo, estos puntos que le siguen, me llamó mucho la atención porque las universidades en España además están metiendo dentro de estos procesos de certificación para que pueda uno ser docente en esas universidades, nos piden que seamos conferencistas, que hayamos tenido conferencias nacionales, internacionales, además que seamos investigadores. Y todavía es más estricta en el sentido que pide que se tenga publicación de artículos en revistas científicas y una vinculación con las organizaciones. Es hacia donde está caminando España en estos días, contrario a lo que algunos estados estamos ahorita adoptando. Por ejemplo, México tiene
los docentes que son ya de una carga académica que tienen en particular, pero también hay docentes que las mismas universidades les pidan que estén actualmente trabajando en el sector laboral y les asignan una materia para impartir. Salen, es decir, estos docentes salen de su oficina, vienen, imparten cátedra, una hora o dos, dependiendo la asignatura que sea, y regresan a trabajar. ¿Por qué? Porque nos están trayendo las experiencias precisamente de la industria, pero una persona que está activa en los procesos, que están actualizados. Y ahora está cambiando todo esto. Están generándose otras figuras de las estadías, del servicio social, prácticas profesionales. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Ahora está siendo al revés la situación en las universidades. Es decir, que los alumnos en sus últimos semestres tienen que ir a trabajar a una empresa a través definitivamente de vinculación con las organizaciones. Tienen que ir a trabajar para adquirir conocimientos, para adquirir la práctica, para ir mejorando como futuros profesionistas en específico de algún área de interés de ellos. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, que es el dicho que conocemos todos. Entonces, está habiendo todo un cambio, toda una transformación de que del trabajador venía como docente a impartir una cátedra y regresaba a su trabajo. Ahora los alumnos están teniendo estadías, intercambios, prácticas profesionales, y ellos son los que están yendo en sus últimos semestres a las universidades para adquirir esas habilidades y competencias que le fue dando la formación académica durante esos años, independientemente de la carrera de que se trate, ¿no? Es como se está dando. En mi libro hago una propuesta de compartencias. No lo llamo un modelo por competencias porque ese ya existe. Ahora lo estoy proponiendo como un modelo de compartencias, en donde todo el sector de la aviación tiene que estar incluido, y no solamente la industria. Vamos a partir de la educación básica, educación media, educación superior, en sus dos conceptualizaciones de una formación profesional o una formación como técnico superior universitario. Y esa formación profesional nos puede llevar a una doctrina de renovación educativa para poder vincular a la educación básica, o también para irnos hacia un programa para la profesionalización docente. Por el otro lado, también consideramos pues estudios de posgrado. En definitiva, siempre la academia tiene que ir continuando con esas fases de investigación y desarrollo para fortalecer a los sectores. Todo esto en conjunto, llevarnos a un entrenamiento en el trabajo, vincularlo con el sector laboral que nos lleve a una doctrina de renovación educativa, y también aquí incluir por su parte al Estado. Aquí tenemos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, organizaciones civiles, la misma ciudadanía, porque a final de cuentas, ¿quién va a ser el consumidor o el cliente final de lo que hagamos en la aviación? Pues la población, son los que van a utilizar los aviones, son los que van a utilizar los aeropuertos, son los que se suben en nuestras aeronaves. Y a través de la intervención del Estado, la ciudadanía, la academia, la industria, nos va a llevar a un programa de profesionalización docente, a fortalecer una doctrina de renovación educativa, crear políticas, no solamente políticas en la parte del sistema educativo, sino también política aeronáutica de cada estado. Y como ven, todo esto es un círculo vicioso en el cual se tiene que estar llevando una mejora continua, ir viendo las necesidades que se vayan generando en la propia industria, y ser vigentes, y no quedarnos en que si vamos a tomar un curso de una aeronave, veamos las mismas diapositivas que nos enseñaron el año pasado. ¿Cómo logramos también esta parte? Pues a través de estadías, pasantías, intercambios, no solo de los estudiantes, como les mencionaba ahorita, hacia dónde está yendo la universidad en España, sino también de los docentes. Es decir, tenemos dentro de nuestras organizaciones gente con mucha experiencia, muy capaces, pues vamos a compartir desde la academia para ayudarles a hacerse
buenos y excelentes docentes que tengan esas herramientas para impartir los conocimientos. Asimismo, si nos vamos al sector laboral, pues le vamos a entregar estudiantes o docentes con un mayor grado de competencias y habilidades, compartencias, compartidas entre diferentes universidades. Hay universidades que nos enseñan metodologías, técnicas pedagógicas, lo que es la parte de psicología, incluso la parte formativa para saber enseñar. Pues vamos a compartir con aquellas universidades que impartan carreras técnicas para que entonces sepan cómo transmitir esos conocimientos. Y a su vez, estas empresas, esas organizaciones educativas que son más teóricas, pues también lleven una ganancia. Por ejemplo, la matemática. La matemática es peleadísima, es muy difícil. Hay gente que dice, no, pues yo mejor voy a estudiar lo de los aviones porque ahí no hay matemáticas. Y lamentablemente ven la tira de materias y no ven matemáticas 1, matemáticas 2, pero llevan otros nombres, ¿no? Ecuaciones diferenciales, ecuaciones integrales, cálculo, y dicen, ay, mira, no hay matemáticas, y se apuntan. ¿Por qué? Porque nos faltó tal vez desde la educación básica y educación media otro ingrediente del sistema que viene siendo cuando, cuando les decimos qué carreras existen en el medio, ¿no? ¿Qué existe? Que no nada más es derecho, medicina y maestro, ¿no? También existen otras carreras. Es orientación vocacional, es la palabra que utilizamos aquí en México. Desde educación básica y educación médica, darles una orientación vocacional para que sepan los alumnos para qué son buenos, cuáles, que no necesariamente hoy ya tienen que estudiar, que si el papá era doctor, ellos tienen que ser doctores, si el papá era abogado, tienen que ser abogados para encargarse del negocio de la familia, ¿no? Todo eso ha cambiado afortunadamente y ya existen muchas carreras. La ingeniería aeronáutica, ahorita ya la moda es la ingeniería aeroespacial. Prácticamente es lo mismo, nada más cambia el medio donde estamos desarrollando. En la aeronáutica, pues nuestro flujo es el aire, y la aeroespacial, pues ya estamos hablando del vacío fuera de la atmósfera. Y esta es la propuesta que hago en ese libro de compartencias, y puede fortalecernos también en el supuesto con lo que iniciamos, en el supuesto de las credenciales que debe contar un instructor técnico aeronáutico. No sé si tengan alguna duda, aquí les dejo también mi correo, porque pues, seguramente después pudiera haber alguna inquietud o duda que surja de esta presentación. Pues estoy abierto a sus comentarios. Bueno, Roberto, gracias. En serio, a mí se me sancha el pecho de ver que no vamos por un camino equivocado. Ustedes tienen una industria más antigua que la de nosotros, más desarrollada. Están hablando ya de ingeniería aeronáutica. Estos, aunque parezca soñador, pero gracias a Dios los sueños han ido produciendo, estos son los pininos de esa ingeniería aeronáutica en Honduras, quieras o no, quieras o no. Y eso es lo que estamos apostando en este momento, el hacer un proceso educativo correcto para nosotros los instructores técnicos aeronáuticos en el ámbito del mantenimiento, que es Tecnaer, ¿verdad? En este caso, pero que sabemos, aquí tenemos también el dueño y gerente responsable de un centro de instrucción hermano, solo que orientado a la parte de operación, el caso de los pilotos, el caso de Elita Viero. Pero realmente, sinceramente, compañeros, si no aprovechan a preguntarle a personas como Roberto, sinceramente pierden una de las grandes oportunidades del mundo. Así que abran sus micrófonos. Si miramos que es una bandada de gente, pues empezamos a levantar la mano. Josué. Muy buenas tardes, señor Roberto y señor Honre Amaya. Gusto saludarles. Pues miren, yo voy a intentar conceptualizar la pregunta. Realmente a mí me pareció muy interesante que las herramientas para poder instruir a las personas han llegado hasta tal punto que se han usado las redes sociales. Pero desde mi criterio, yo considero que para poder ser un buen instructor, uno también tiene que tener una retroalimentación, saber captar o recibir qué es lo que el alumno percibió.
Entonces considero que, usando el ejemplo enfático de TikTok, ¿qué herramienta usaría usted, si usted pudiese decir, para tener una retroalimentación o captar si el alumno percibió el mensaje que iba tras de la enseñanza, por decirle así? Es una pregunta porque para ese rubro vamos, para donde la información va a ser más práctica, va a ser más accesible, y entonces me gustaría saber qué opinión tiene usted, cómo se podría retroalimentar si el alumno realmente captó el mensaje. Bueno, muy buena pregunta, muy interesante, muy moderna, porque si me preguntan en ese sentido, sí debemos de ser conscientes también nosotros como alumnos de qué fuente estamos obteniendo esa información. Es decir, ahorita en las redes cualquiera puede subir al TikTok cualquier publicación que quiera. No necesariamente es la verdad, pero sin embargo, por ejemplo, si usted entra al TikTok del Máster Hombre o del Máster Roberto Sánchez, ya tiene una orientación más acerca de quién es la persona que está del otro lado. Y obviamente el TikTok no espera una retroalimentación del alumno porque no es directa como una fase de aprendizaje, a menos que usted la utilice como instructor, como una herramienta de su clase y les diga a los alumnos, pues vamos a ver cómo se cambian las llantas, les hacemos la dinámica, todo, y además le podemos decir, y véase este TikTok donde ahí lo describe paso a paso de una forma visual. Y también puede cerrar diciendo, quisiera una aportación de su parte de retroalimentación, si le sirvió o no le sirvió. Puede ser informal el TikTok, como cualquier publicación que encontramos en la red. Si usted entra a Facebook, entra a LinkedIn, todos somos libres de poner la información que queramos, pero no necesariamente esa información es verdadera. Es las fuentes que utilicemos nosotros para la adquisición de ese conocimiento. Si nos vamos, por ejemplo, a la página oficial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, si entramos al FACE, si entramos al Departamento de Ciencias Aeronáuticas, ahí el que puso esa información haya sido la persona que haya sido, pero está siendo respaldada por una organización educativa. Esa es la diferencia entre una red social abierta a una página oficial de cualquier organización, una organización obviamente reconocida. Josué, ¿le volviste a levantar la mano? Sí, muy agradecido por la respuesta porque realmente yo también estaba en esa disonancia en mi cabeza porque yo asumía, bueno, yo asumo que la educación es un ente, o sea, es una herramienta muy importante que se debe manejar con formalidad, pero sí queda muy bien con su ejemplo, su análisis. Si hay una forma formal de presentarla, se va a presentar por un canal formal. Y si hay una necesidad de hacerla práctica y hacerla accesible, se va a buscar un canal como las redes sociales para poder articular o llegar las personas, o en este caso nuestros alumnos. Entonces, muy puntual, de verdad que sí, me sirvió mucho su respuesta. Gracias. Gracias, qué bueno que pude contribuir. Carlos. Bueno, buenas noches o buenas tardes al ingeniero. Primeramente, felicitarle por la experiencia que tiene en la aviación en un campo tan maravilloso. Y segundamente, admirado por la parte pedagógica que usted posee. Y mi pregunta es la siguiente. Después del COVID, pues la educación se transformó ya sea por la parte audiovisual, ya sea por la parte como estamos ahorita nosotros en este curso, recibiéndolo de manera virtual. ¿Qué factores cree usted que afectan al estudiante al recibir, digamos, no puede recibir una clase de matemáticas o una clase práctica vía internet? Pero ese factor la pregunta es la siguiente, ¿ese factor cree usted que sea algo positivo para la aviación en la actualidad? Gracias. Siempre tenemos que ver el lado positivo de las cosas.
Aquí, como lo estuvimos viendo en el desarrollo de esta presentación, pues tenemos que ver y llegar hasta qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Usted ahorita mencionó de las matemáticas. La matemática sí la puede atender de una forma asíncrona en una plataforma porque lleva una metodología, lleva unos pasos. 1 más 1 es igual a 2. ¿Qué pasa cuando las asignaturas llegan a ser más prácticas? Entonces sí tenemos que llevar y poder tener un equilibrio entre esas formas de la enseñanza. Lo que es teórico lo podemos enseñar o más bien mostrar y en su caso demostrar a través de una plataforma. Pero cuando ya se trata de desarrollar una habilidad mecánica o una competencia, pues sí tenemos que tener esos mecanismos de evaluación. ¿Por qué? Porque si ahorita yo le paso un cuestionario a usted, pues yo no estoy viendo si efectivamente usted lo está respondiendo o se lo puso al maestro Omri para que se lo resolviera. Ahí vamos a caer entonces en la cuestión de valores y principios. Un diplomado que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es el diplomado en sistemas de pilotaje a distancia, los ARPAS. Podemos aprender toda la parte teórica en esta plataforma, pero necesariamente, y agradezco Master Omri que estoy invitado a ir presencialmente a Honduras para demostrar la habilidad que tengo ya en el levantamiento de ese dron, en la conducción de ese dron. Sí hubo una fase teórica donde aprendí el marco normativo, dónde no debo volarlo, dónde sí lo puedo volar, qué restricciones hay, el marco jurídico, mantenimiento, la aerodinámica que envuelve a un ARPAS, pero tengo que necesariamente demostrar en físico la adquisición de esa habilidad y competencia de poder volar el dron. Tiene que conjugarse necesariamente, hay carreras que pueden ser 100% teóricas, pero también hay carreras que llevan fases prácticas en la cual como institución, si vamos a otorgar un reconocimiento, pues también tenemos que ser corresponsables de que ese reconocimiento lo ganó realmente la persona que lo estudió. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero, y admiración. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, Carlitos. Ok, don Mario. A ver, estamos pendientes que conecte el micrófono, don Mario. No sé, creo que está. Adolfo, bueno, mientras levanta la mano, bueno, mientras abre el micrófono don Mario, don Adolfo. Sí. Bueno. Don Mario. Ok, don Mario primero, que ya estaba. Comandante, adelante. Ya logré, es que estaba un poquito medio molestando el internet. Muy buenas noches, especialmente al señor Roberto. Qué agradable tener una persona como usted, dándonos mucho conocimiento y vivencias. Y a los compañeros también les agradezco porque se han interesado, igual a mi persona, a pesar de que ya tenemos un poco ya estamos de salida, como se dice, que ya ha estado, pero seguimos activos. Y agradeciéndole especialmente a Tecnaer, ¿verdad? De darnos la oportunidad de estar participando en este curso. Y créanme lo que al nivel que yo he llegado, como yo soy, bueno, sabemos que soy egresado de la Fuerza Aérea, de la Escuela Militar, y desde ese tiempo la Fuerza Aérea ya se fue modernizando. Estoy hablando hace 53 años. ¿Ve? Y ahorita, cuando yo hago mis rememores, me siento satisfecho. ¿Ve? Y más que todo, ahorita en este momento más satisfecho todavía por estar participando con todos ustedes. Muchísimas gracias y muy agradecido.
Gracias, don Mario. Gracias, comandante. Don Adolfo. Ok, muy buenas noches, ingeniero Roberto y Henry, muy agradecidos por esta oportunidad, por estar trasladando estos conocimientos que estoy 100% seguro que a cada uno de nosotros nos van a fortalecer en el desarrollo como instructores. Mi siguiente pregunta, ingeniero Roberto, es ¿cuál es el desafío que tiene la instrucción virtual ante los cambios en el sector aeronáutico? Es uno de los puntos. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta así en sí? El desafío de la educación virtual ha llegado después del COVID. ¿Cómo mantenerse, cómo hacer que esta actividad de la instrucción virtual sea de una manera llamativa para cada uno de los alumnos? No sentirla como decir, apago la cámara, estoy en otra actividad, y tener esa retroalimentación directa del instructor hacia el alumno. Gracias. Pues primeramente a través de los mecanismos de evaluación, ¿no? Existen diferentes formas en que podemos confirmar la adquisición de ese conocimiento, pero creo que el desafío principal que tiene la educación en este sentido, en la parte virtual, es que no caigamos en el error de todas las presentaciones anteriores que tenemos, nada más llevarlas, volverlas a escribir y exhibirlas. A mí me ha tocado lamentablemente asistir a capacitaciones en donde les dije hace rato, volví a ver las mismas diapositivas del año pasado y del año antepasado. Entonces, el desafío es, si ya estamos utilizando la tecnología como herramienta para la transmisión de conocimientos, y ojo, les digo, la herramienta para transmisión de conocimientos, actualmente se está confundiendo en que la educación es la tecnología. No, la tecnología es una herramienta más. Les puse como ejemplo el celular. También les mencioné de los rotafolios, de los proyectores, de los software. La tecnología nos debe de servir como una herramienta para esa transmisión de conocimientos. Y el desafío es precisamente ese. Si vamos a dar el paso, si lo hacemos como un parteaguas a partir del COVID, como dice usted, o la implementación de la tecnología, entonces es ir con los nuevos programas, planes de estudio, las nuevas presentaciones, porque al final de cuentas el PowerPoint, el Prezi es una herramienta más, un mecanismo para poder transmitir ese conocimiento, es ser vigentes, actualizarlo, no quedarnos en lo anterior, y sobre todo muy importante que considero como instructores, a veces nada más transmitimos ese conocimiento, pero en muy pocas ocasiones he tenido la oportunidad de obtener un análisis de lo que se está presentando. Por ejemplo, vamos a hablar del motor del Cessna, y nos dicen, el motor del Cessna, cilindros, magnetos, eléctricos, pero nunca nos dicen, tenemos una investigación internacional donde estamos viendo que el principal problema que se está presentando en los motores del Cessna es una falla eléctrica en los magnetos, en lo cual un análisis de esa falla, ver cómo está la industria a nivel local, regional o mundial, de cómo está precisamente en los equipos Cessna, en el motor del Cessna. Y simplemente a veces es una cosa, la educación uno es la formación. Te voy a hacer técnico mecánico de aeronaves. Después, el entrenamiento en el trabajo. Te voy a hacer especialista en el Cessna 206, 210 o 172, 152, el Cessna que sea. Ya aprendimos. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Por si cada año me van a estar repitiendo que tiene tantos cilindros y tiene tantos magnetos, para mí va a ser aburrido y ya voy a caer en un letargo. Entonces, ¿qué hay más allá de, no? ¿Se siguen produciendo? ¿No se siguen produciendo? ¿Qué número de serie vamos? ¿Qué modificaciones ha habido con respecto a la primera generación a la actual? ¿Y qué problemática ha tenido durante todo ese paso del tiempo? ¿Qué mejoras ha tenido? ¿Ha tenido mejoras aerodinámicas? ¿No las ha tenido? Entonces, irnos actualizando en cada uno de los sistemas, equipos, o de lo que trate la capacitación en particular. Ese es el principal reto. Mantenernos vigentes y no nada más transcribir las
ponencias o presentaciones de años anteriores, ¿no? Adolfo. Gracias, muy amable, don Roberto. Gracias. Don Oscar. Buenas noches, don Roberto. Ingeniero Roberto, mi pregunta va más que todo en cuanto a cuál sería la incidencia de la gestión gubernamental dentro de un centro de formación aeronáutica. Bueno, está dentro del marco normativo, cada estado debe de decirle sus alcances, qué le permite, qué no le permite, conforme a la estructura organizacional que tenga. Es decir, que la injerencia es qué tipo de instalaciones debe de tener, quién debe ser su personal instructor y toda esa parte. Lamentablemente, la autoridad aeronáutica, su injerencia únicamente es precisamente en esos centros de formación, pero estoy hablando de formación técnica aeronáutica. Si usted me pregunta si la DGAC de Honduras puede intervenir e influir directamente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en su carrera que tiene, no. ¿Por qué? Porque existe una figura que es la de autonomía de las instituciones. ¿Qué sí debe de haber? Como lo planteé en las compartencias, en el gráfico de compartencias que puse al final, debe de haber una interrelación entre el Estado, entre la industria, las organizaciones educativas, para que vayamos hacia esa instrucción y esa formación que nos lleva a las necesidades actuales de la industria en ese momento. ¿Qué le quiero decir? Por ejemplo, en México, en la parte centro de México, se imparte la ingeniería aeronáutica con un carácter general. Nos dan principios de aeropuertos, de mantenimiento, de construcción, de diseño y de operaciones aéreas. Si nos vamos a la parte norte del estado, del país, o sea, el estado como México, el país México, si nos vamos a la parte norte, ahí en la parte norte hay mucho desarrollo de maquiladoras. Entonces, la carrera de ingeniería aeronáutica allá en el norte de nuestro México se enfoca más hacia los procesos de manufactura y están más alineados a las necesidades de esa zona. Entonces, sí tenemos que tener una relación entre la autoridad aeronáutica, que es la que regula la actividad de la aviación en los estados, con la industria y con la academia. Un caso de éxito aquí en México es la UNAC, que es la Universidad Aeronáutica de Querétaro, donde están vinculados con la industria. Dice, oye, yo necesito técnicos en la ministería. Y la misma organización le da a la universidad, le dice, toma, te doy lámina, te doy remaches, te doy esto para que me preparen los técnicos en conocimientos y en las habilidades y competencias que requiere en ese momento la industria ahí en esa zona. Entonces puede ser un muy buen ejercicio en ese sentido. Gracias por su respuesta, estamos claros. Gracias. Victoria. Buenas noches a todos, en especial al ingeniero Roberto Sánchez por podernos dar este acompañamiento en nuestra preparación. Algunos somos instructores completamente nuevos, otros con un poquito de experiencia, pero no como la suya, ya quisiéramos. Van a llegar a ella, no se preocupe, y como dijo don Mario, nosotros ya vamos de salida, lo importante es de que permeemos esa cultura en todos y sobre todo que tengamos conscientes la responsabilidad que conlleva el ser instructor. ¿Por Sí. qué? Porque le estamos enseñando a las nuevas generaciones. Si les enseñamos mal, yo creo que tendríamos que cambiar de transporte nosotros y nos iríamos por autobús en lugar de por avión. De acuerdo. Mi pregunta es, ¿una buena instrucción se basa en las experiencias adquiridas de un instructor? No necesariamente. Una buena instrucción sí es un factor importante de esas buenas experiencias adquiridas, pero una buena instrucción es el saber poder transmitir esos conocimientos y como lo puse en la gráfica anterior, sí comparto algo en lo que están haciendo las universidades de España ahora. No cualquiera puede realizar una publicación en una revista científica, definitivamente, me queda claro.
pero sí tenemos que llevarlo al nivel educativo en el que estamos inmersos en esa formación. Si es una formación técnica, definitivamente pues tiene que tener la experiencia que haya metido mano en ese equipo. A mí me sucedió algo muy curioso cuando salí de la carrera y ya fue mi primer trabajo. Obtuve el puesto de supervisor de normas y procedimientos, ya llevaba un ratito, y me toca recibir alumnos de mi misma carrera que estaban haciendo sus prácticas profesionales. Y los mecánicos se paraban en un Cessna 206, abrían la puerta trasera y con la puerta trasera abierta, los flaps nunca van a bajar, porque tiene un circuito ahí que no le permite que bajen, porque si bajan, golpearía la puerta. Pues había un mecánico ahí que apretaba el switch y le decía a otro en la cabina, a ver, baja los flaps. ¡Oh, mira cómo sí bajan! Pero está fallando. A ver, vuélvelos a subir, y soltaban el switch y pues ya no subían. Y pues, ¿qué podrá hacer? Mira, a veces baja, a veces no baja. Pues límpiale, desarma y haz todo. Le daban ahí indicaciones cuando es algo tan sencillo, ¿no? Entonces sí tiene que tener el conocimiento específico del equipo que está realizando, además de la experiencia laboral, de que haya sentido lo que te puede pasar si no subes los flaps o si no los bajas. Y también esas credenciales de las que estuvimos hablando en la presentación, fortalecer ese perfil del instructor, no solamente con las herramientas de la experiencia y el conocimiento en el equipo, sino también con esa facilidad de poder transmitir los conocimientos. Y estos tres conceptos nos pudieran llevar a una educación de calidad en donde desarrollemos competencias y habilidades en nuestros alumnos. Pero también muy importante, ojo, como lo menciono en mi libro, también nosotros como docentes tenemos que tener ciertas competencias y ciertas habilidades. En mi caso, si me permiten comentarles la experiencia, yo me dediqué a la investigación de accidentes aéreos y por eso me hice piloto, para ser empático al momento de dar una dictaminación, para que de veras yo sintiera lo que pudo haber sentido el piloto que se accidentó y no nada más decir como lo dicen la escuela tradicional de la investigación de accidentes, error del piloto, factor humano. No, también ya vemos que hemos avanzado en factores organizacionales y otros temas de estudio de otras cosas, pero como también dijo Carlos Manuel Mendoza, le agradezco el reconocimiento a la trayectoria, no solamente debemos de enfocarnos en una especialidad, sino nosotros como instructores debemos ir buscando otras áreas de especialidad que nos aporten a ser mejores instructores. Por ejemplo, me hice, como les dijo, piloto, también tengo mi licencia en motores y planeadores, soy ingeniero y fui adquiriendo toda esa experiencia que a lo largo de los años, pues me permiten estar aquí con ustedes compartiéndoles. Cada uno de ustedes deberá llegar a la verdad absoluta de las actividades que realicen. ¿Cómo? Adquiriendo conocimientos de diferentes fuentes y siendo analíticos en lo que estamos aprendiendo. La verdad, como hace rato les dije, son los conceptos que uno tiene arraigados y también es necesario desaprender de aquellas malas praxis que traigamos en la industria a través de los años. La ceguera de taller. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Bueno, no hay más preguntas, no hay más manos levantadas. Si alguien va a comentar algo ahorita. Si no, ok. Cerramos Roberto, más que agradecido contigo. Realmente este es un espaldarazo fenomenal para nosotros como academia y nuevamente aquí estamos involucrados en todos sentidos. Todos estamos caminando en una ruta en la cual queremos nuestro país, queremos nuestros proyectos, queremos levantar el perfil de nosotros más allá de una situación, bueno, como país, todas esas cositas que nos dañan nuestra imagen a nivel exterior. Hoy estamos cambiando nuestra imagen y parte de esas personas que están ayudando a cambiar han sido tuyas. Para nosotros un gran cariño. Te has saltado la barda con esta conferencia. A mí me ha encantado porque es el futuro, es hacia donde vamos y qué mejor que sean las personas que están operando o que están operativizando la educación en el país
en una ruta en la cual salimos del tradicionalismo y nos enfocamos ya más a una parte académica, de una pedagogía, una didáctica mucho más fortalecida. Instituciones que vienen a acoplarse a todas, porque yo te lo digo, aquí estamos, está Elite Aviator, está la Autoridad Aeronáutica, está la universidad, porque aquí tenemos, aunque no ha hablado, ahí está Anita, que por cierto muy agradecida con lo que le mandaste, que espero que abra el micrófono para decirte por lo menos gracias. Yo soy broma, que creo que andaba con algunas diligencias, pero igual está escuchando eso, solo sé. Así que por ahí que vamos logrando muchos temas que se están fomentando las bases para un proyecto fuerte. La industria aeronáutica en el país se está fortaleciendo con la educación. Parece una, como diría yo, como un sueño, pero no, se está fortaleciendo sobre la educación. La educación está motivando la industria y eso para nosotros es grandísimo. Por ahí que vamos a servir de referencia para otras áreas y para otras instituciones, pues, digamos, o para otros países. Tus palabras finales, Roberto, por favor. No, pues muchas gracias, muy agradecido con ustedes y que me hayan dado la oportunidad de poder devolverle algo a mi querida ingeniería aeronáutica. Por eso me hice maestro, por eso quise dar clases. A veces los salarios como docente no nos dan para vivir, pero lo que es mi contribución, mi retribución a la ingeniería aeronáutica, lo que me ha dado todos estos años. Y pues agradecido, y ya saben que seguiré colaborando con ustedes en la medida que así lo requieran, porque es parte de mi propósito de vida, poder transmitir esos conocimientos para las generaciones que vienen, y pues ya de viejito tenga la confianza de subirme en un avión. Gracias. Realmente, y cierro con esto, vamos enfocando nuestro proyecto a un técnico universitario. Ya logramos que el despachador tenga un espacio, y ojo que la parte despachador ya es propia de la Autoridad Aeronáutica del país, dentro de nuestro sistema universitario. Ahora vamos apostando por el tema de técnico en mantenimiento, que es un proyecto que estamos queriendo desarrollar, pero para desarrollarlo necesitamos gente que enseñe correctamente bajo esquemas muy estructurados, tanto del sistema técnico aeronáutico, así como el tema de educación superior. Tu presencia eso lo está validando. Y por otro lado, vamos con un proyecto ya de controlador de tránsito aéreo y el tema posterior de drones, que ya estamos trabajando en una especialidad a nivel de posgrado. Bueno, así que todos estamos queriendo llegar a nuestro retiro, pero cumpliendo todas estas metas. Roberto, un abrazo a la distancia, mi hermano. Saludos a la familia y gracias nuevamente, que estamos más que agradecidos con tu presencia. Y nuevamente, compañeros, nos veremos dentro de 10 minutos, es decir, a las 7:42, para cerrar un poquito la parte teórica que tenemos que avanzar en nuestras clases. Un abrazo, Roberto. Saludos. Gracias. Buenas saludos. noches, señor Roberto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por escucharme. Ya me había espantado que se salió Alistair, dije ya lo aburrí, pero no, vi que entró nuevamente. Éxito, que siga cosechando éxitos de mi parte. Gracias, igualmente. Éxitos, gracias, don Roberto. Gracias. Gracias. Solo comparte la información del libro para ver si tenemos la oportunidad. Dice que al final no, me salvas ahí. Alistair. Saludos, Roberto, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Aquí volando bajo y me traen entre las nubes. El aire BLL es menos transitado. Solo que con más obstáculos. Ok. Cuando venga lo esperamos acá. Claro, yo estoy más que emocionado de poder ir. Estoy esperando darme el espacio para ir allá a volar los drones, a conocer a muchos de ustedes en persona, porque hemos tenido la oportunidad de convivir en otros foros, y pues darles un abrazo cariñoso, porque ahora ya se puede. Antes en el COVID no era la distancia, y ya quiero ir a hacerlo personalmente. Ustedes son muy valiosos para mí también, porque aprendo también de ustedes. Aquí lo vamos a recargar energías con las pupusas. Si viene a San Pedro Sula, le vamos a invitar las respectivas baleadas y el respectivo pollo chuco para que pruebe también el buen sazón. Claro, por supuesto. Dicen por aquí, corra, nade o vuele, va para adentro. Muchas gracias, don Roberto, por compartir su conocimiento. Un fuerte abrazo a la distancia.
Gracias, Mi igualmente. admiración, Ángel. señor, mi admiración hacia usted. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Josué. Muchas gracias, Máster Don Roberto. Muy buena información y gracias por compartir sus conocimientos. Muchas gracias, Carlos. Saludos, Roberto, mucho gusto. Nos miramos en 10 minutos, caballeros. Saludos.